Hola, ¿qué tal? Me da un gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinar, un chapuzón al futuro educativo en México, en donde tendremos diferentes especialistas en el área educativa para hablar un poco del tema acerca de lo que pasa con el modelo educativo 2017, sus antecedentes, sus áreas pedagógicas y los cambios probables que se van a dar en este marco curricular 2022. Y tenemos como primera especialista a la maestra Brenda Lisset Talamantes Estrada, que la tenemos desde Los Cabos, Baja California Sur. Es licenciada en educación, licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. Cuenta con una maestría en ciencias de la educación y actualmente es supervisora de educación primaria y asesora en la Universidad Pedagógica Nacional. Contamos también con la presencia de la maestra María de Jesús García García, licenciada en educación primaria y maestra en educación. Actualmente es docente frente a grupos de una escuela primaria de Cuernavaca, Morelos. Cuenta con 7 años de servicio. Tenemos también al maestro Juan Ramón Valle Torres, médico especialista en ginecología y obstetricia, maestría en administración, profesor de tiempo completo en la UPAEP desde Puebla. Y contamos también con la maestra Catalina Sotelo Rodríguez de San Miguel, licenciada en educación primaria, maestría en educación especial, cuenta con 14 años de servicio frente a grupo y la tenemos desde la Ciudad de México. Y un servidor, el maestro Daniel Jiménez Cabrera, una maestría de educación, licenciatura en educación primaria, docente frente a grupo y además maestro en la escuela normal del Benemérito Instituto Campechano. Así como damos inicio a estos temas tan interesantes que estaremos abordando. Hablaremos como introducción acerca del planteamiento curricular, que está a cargo de la maestra Brenda. Adelante, maestra. Y efectivamente, como nos comenta el maestro, el Plan de Estudio 2017 trajo consigo muchísimos cambios e innovaciones a lo que conocíamos en el marco curricular 2011. En este marco curricular, pues empezamos que ya no se divide por asignaturas como originalmente las conocíamos, ¿no? Empiezan a denominarse campos y en este sentido los denominamos en campos de el área académica, de la formación académica, donde ahí identificamos lo que conocíamos como asignaturas, español, que ahora lo conocemos como lengua materna, matemáticas o el pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, que son estos campos que actualmente conocíamos dentro de las asignaturas. También se incluye la formación, esta es la parte de la formación académica, el desarrollo personal y social. Nosotros anteriormente conocíamos las asignaturas de educación física, educación artística. Se conservan dentro del campo o del área de desarrollo personal y social, pero además una de las innovaciones importantes en este marco curricular 2017 es que se agrega lo que es educación socioemocional. Y creo que es una de las innovaciones más importantes dentro de este plan curricular, porque se atiende esa área que por muchos años ha estado descuidada y que indudablemente fortalece la autoestima, la autorregulación de nuestros estudiantes, ¿no? Para convivir en un ambiente sano y pacífico. Y otra de las innovaciones interesantes en este plan 2017 es precisamente lo que conocemos como el ámbito de la autonomía curricular, que dio paso a que las mismas escuelas pudieran decidir lo que se podía trabajar. Entonces, hasta ahí dejo mi Gracias, participación. maestra Brenda. Maestra María de Jesús, desde su postura como docente, ¿cómo considera que esta parte del trabajar el aspecto socioemocional ha sido funcional en la práctica educativa? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, efectivamente el trabajar esta área con los niños es muy importante. Digo, viniendo de un
pues un tiempo difícil, ¿no? En el que nos encontramos de pandemia, este tema de atender a la cuestión socioafectiva, socioemocional de los niños fue un realce. ¿Por qué? Porque se sienten escuchados, se sienten motivados. Entonces, yo creo que si está bien el alumno desde este ámbito emocional, pues yo creo que puede rendir en todos los aspectos educativos. Lo mismo pasa con la cuestión del docente, ¿no? Si está bien emocionalmente, pues va a impactar en su trabajo directo en el aula. Entonces, yo creo que este aspecto socioemocional es muy importante que se retome en este aspecto curricular y que se le dé la importancia que debe ser, ¿no? Porque es el ser de un humano. Entonces, yo creo que esa es la importancia. Muchas gracias, maestra María de Jesús. Maestro Juan Ramón, usted que trabaja en el área universitario ya de los estudiantes, ¿cómo cree que este aspecto socioemocional, trabajarlo desde la educación básica, dé resultado ya en una educación superior? Su micrófono, maestro Juan Ramón. Listo, perdón. El enfoque que acaban de mencionar es muy cierto. Cuando llegan a niveles universitarios, el aspecto socioeconómico muchas veces se pierde. No tienen el saber hacer, pero carecen muchas veces del poder convivir, aunque se desempeñan en un medio más plural, por así decirlo, que en la educación básica, ¿sí? El poder convivir, poder trabajar en equipo y generar conocimiento colectivo no siempre es fácil. Cada uno está inmerso en sus propias células de conocimiento, propias actividades, y hacen que sean entes individuales. Yo creo que eso tendría que reforzarse en cuanto tuvieran su oportunidad de contacto con los alumnos, pero si crecen con eso desde la educación básica y se va reforzando nivel con nivel hasta los niveles superiores, sería de gran ayuda para toda la sociedad, en mi humilde opinión. Y es como usted dice, que a partir del trabajo en la escuela va fortaleciendo al estudiante para su desarrollo de competencias y su mismo desarrollo humano y para la vida. Y es así como la escuela es un centro del sistema educativo. Y de este tema nos va a hablar la maestra María de Jesús. Efectivamente, ahora con esta propuesta, pues se pretende poner a la escuela como centro del sistema educativo, pero no es como tal la escuela o como institución, sino que contempla a todos los actores principales que inmersen en ella, es decir, a los alumnos, a los docentes y a los padres de familia. Lo que se pretende con este eje de poner al centro del sistema educativo pues es precisamente implementar los mecanismos de gestión, de autonomía de gestión que nos mencionaba la maestra Brenda. Al poner estos o ejercer esta autonomía de gestión, permite tener mayor control de los recursos, mejorar las condiciones de las escuelas, que esto va a hacer que se tenga un escenario, ¿sí? Por así llamarlo, para poder desarrollar pues todos los conocimientos necesarios en los alumnos. Entonces, es decir, la escuela al ponerse al centro pretende que se dote de tanto de materiales como de recursos, de infraestructura, pues de todo lo que necesite para que se pueda llevar a cabo pues el aprendizaje de los estudiantes de manera oportuna y pertinente. Se pretende tener escuelas fortalecidas en todos los ámbitos, ya lo mencionaba, equipamiento, infraestructura física, acompañamiento a los docentes, permitir precisamente que esto llegue a todos los alumnos de manera, pues, ¿cómo podría llamarlo? Equitativa, ajá, y de manera equitativa y de manera igualitaria para todos. Entonces, pues este modelo educativo nos plantea esa parte y precisamente se trata de impulsar la escuela donde pues se tenga una verdadera comunidad de aprendizaje. Es decir, que vaya la evaluación a la mejora continua, la creación de ambientes de aprendizaje, el trabajo colaborativo, el trabajo colegiado, le está poniendo mucho peso a esta parte, como lo mencioné al inicio,
porque se trata de una autonomía de gestión. Entonces dice, ok, ahora la escuela tiene que encargarse de todo esto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a partir de los consejos técnicos escolares, a través de la ruta de mejora escolar, donde dice, ok, los maestros a partir de ahora van a contextualizar sus necesidades, van a revisar cuáles son los aprendizajes donde se requiere mayor atención y pues poner atención a ello, valga la redundancia. Okay. También pues en este aspecto mencionamos que la asistencia, el acompañamiento y la supervisión a los docentes pues es muy importante porque como sabemos nos tenían olvidados, ¿verdad? O sea, el supervisor, los ATPs pues no daban o no estaban cumpliendo en todas las escuelas con su función. Entonces es aquí donde dice, bueno, el acompañamiento pedagógico a los docentes pues es muy importante. Y algo con lo que se puntualiza en este eje, que es muy importante, es la corresponsabilidad de los padres de familia, que juegan un papel súper importante para que se cumpla este proceso de aprendizaje. Y pues aquí el peso se queda en esta decisión de cómo y en qué usar los recursos económicos. Entonces, pues esta parte de la corresponsabilidad, lejos de administrar la cuestión económica, se hace una pequeña modificación al artículo 10, o más bien aclaración al artículo 10 sobre la corresponsabilidad de los padres de familia en la Ley General de Educación, precisamente para reconocer la importancia que juegan los padres de familia como agentes del sistema educativo. Muy bien, maestra María de Jesús, muchas gracias. Y bien, maestra Catalina, de lo que comentaba la maestra acerca de esta autonomía de gestión, autonomía curricular que se da con el modelo educativo 2017, ¿hacia dónde nos lleva el que la escuela pueda tener la decisión de qué puede trabajar con sus estudiantes? Bueno, creo que esto puede ser un tema bastante polémico, puesto que al dar la libertad también implica una responsabilidad, ¿no? De las personas que están a cargo de la educación, ya no del sistema educativo, sino local, ¿no? En las escuelas, porque esta autonomía también nos va a permitir, pues, priorizar temas, priorizar las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, para que con base en ellas nosotros podamos diseñar actividades que satisfagan esas necesidades de aprendizaje que tienen. Pero bueno, pues, sí creo que tiene que haber una capacitación previa. Algo importante pues, de este marco curricular es que ponen al centro de los aprendizajes al niño, ¿no? Siempre se pone al centro al niño. Vemos que pues, ese ha sido uno de los cambios. Si recordamos la pedagogía tradicional, pues, el principal era el maestro, ¿no? Que era el transmisor de conocimientos, y el niño solamente lo veía como un modelo. Esto ya cambió, tenemos que asumirlo, y también creo que algo importante es el compromiso, ¿no? Como docentes, para asumir esta parte de ser guías y dejar atrás, no digo que sea mala la enseñanza tradicional, todo tiene algo bueno, pero sí es importante adoptar el modelo, pero también sabiendo que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? La actitud que vamos a tener hacia la enseñanza tiene que cambiar, si no, pues, aunque nos den la autonomía, vamos a seguir apegados a las guías compradas y, pues, a los libros de texto que nos dan, ¿no? Muchas gracias, maestra Catalina. Maestra Brenda, actualmente en la cuestión de autonomía de gestión del gobierno de este sexenio, ha empleado un programa el cual denomina La Escuela es Nuestra, donde le permite a los padres de familia, a través de un comité, poder gestionar un recurso que, si bien es del gobierno, toman ellos la decisión de qué emplearlo. ¿Cree que este enfoque o esta decisión nos ayude a generar mayores estrategias para la autonomía de gestión de los centros escolares? Bueno, en teoría, así tendría que ser, porque en teoría permitiría este programa que los padres de familia se involucren en la infraestructura o en el mejoramiento de las instituciones. Y digo en teoría
porque bien sabemos que los recursos no están llegando a todas las escuelas. Si bien se ha priorizado las escuelas de mayor marginación, aquellas escuelas que están o que aparentemente han estado en el olvido, le puedo decir como supervisora, tristemente, que las escuelas, bueno, que las escuelas urbanas en estos rubros de recursos federales no llegan. Y son las escuelas que más alumnado tienen. Estamos hablando de escuelas que tienen 500, 600 alumnos por turno y que entonces no acreditan para que ese recurso llegue y son entregadas a escuelas, por ejemplo, rurales, que tienen a veces 10 alumnos y son entregados 100,000, 200,000 pesos, que a veces los directores no saben ni en qué gastarlo. Entonces, por eso lo digo en teoría, creo que existe o podría existir una distribución, como bien lo decía la maestra María de Jesús, más igualitaria o más equitativa de los recursos para que este programa sea efectivo en su aplicación. Es decir, a trabajar la cuestión de recursos federales de una manera equitativa con base a las necesidades de cada una de las escuelas y igualitaria en darle la oportunidad a todos de poder acceder a recursos. Todo con base equitativo, es decir, cada quien lo que le corresponde con base a sus necesidades. Y pues bueno, hablando de necesidades, en el sistema educativo tenemos una necesidad principal, que es la capacitación docente, la formación y el desarrollo de los maestros y maestras de México que deben generarse de manera continua. Esto se da obviamente a través del tiempo. Sabemos que antes contábamos con un estímulo de carrera magisterial. Hoy en día ha cambiado en la cuestión económica la aportación que se le da a los maestros y tal vez esto ha venido en una reducción, porque hablábamos de carrera magisterial que tenían que tomar cursos de manera continua. Hoy los cursos se toman en cuenta con estos nuevos cambios de leyes y reformas educativas, pero no como debería de ser, desde una formación de conocimiento, de la formación de la aplicación. Analizábamos algo importante en la pedagogía autogestionaria, en la cual tenemos que emplear la cuestión que el propio alumno y el propio estudiante pueda generar también su conocimiento, pero también tiene que ser por parte de los maestros. Y el desarrollo profesional se debe de enfocar en la necesidad que un docente debe de tener por actualizarse constantemente, porque hay un dicho que dice, el maestro nunca deja de aprender. Y efectivamente, porque las generaciones van cambiando. Y es por ello que los programas actualmente se enfocan a la capacitación constante. Bien mencionaban anteriormente sobre el programa escolar de mejora continua. Ahí hay un rubro en el cual o un criterio menciona la capacitación. ¿Qué está haciendo la escuela porque su plantilla escolar tenga la capacitación necesaria? Muy poco existe la motivación. Entonces, las reglamentaciones tienen que cambiar porque los maestros deben de prepararse sí o sí para enfrentar los retos educativos de estas nuevas generaciones, tanto en el aspecto socioemocional, como ya bien lo mencionamos, como en el aspecto curricular, que también cambia, porque nos enfrentamos a una globalización constante y es ahí donde se debe de emplear. Maestro Juan Ramón, desde su experiencia superior, en estos años que tiene, ¿cómo ha visto el cambio de recibir nuevos estudiantes a través de los años? ¿Ha cambiado, ha reducido su motivación o ha sido constante? Hola, no, mi motivación ha sido constante. Mira, sí ha habido cambios generacionales en el aspecto tanto a nivel universitario como a nivel hospitalario, preparando médicos especialistas o futuros médicos especialistas. Anteriormente, el conocimiento se aprendía a base de repetición, un tanto de memorización, y luego pasábamos a poner en práctica lo ya aprendido. Ahora, con la inclusión de las TICs, el alumno puede tener, los que no son muy dados a la lectura, son muy visuales, pueden ver 2, 3 videos, tutoriales que nosotros mismos preparamos, y cuando llegan al momento de poner en práctica la ejecución, lo hacen con mayor soltura. Esa es una de las partes. 2, el trato con el paciente, ahí sí he visto un poco de decaimiento. El trato interpersonal ya no es tan afable como era antes. Ya no, ya es un tanto despersonalizado,
ya van sobre algunas preguntas claves, y sí, no, y se apresuran a hacer un diagnóstico nosotros decimos de presunción antes que de certeza. Son los pequeños cambios que se han visto. No todo, como dijo la maestra Catarina, es malo. Hay unas cosas que son muy rescatables. El tiempo de atención al paciente, lo que denominamos triage, se ha acortado, se ha haciendo mucho más fino. La atención urgente realmente se atiende como una urgencia real, no como una urgencia sentida. Y eso le beneficia al paciente en lo que llamamos la hora dorada. Entonces, definitivamente sí ha habido cambios en la educación. Hay que irnos adaptando nosotros, todos los medios como docentes, a este tipo de problemas. No podemos estar cerrados, tenemos que estar preparados y tenemos que saber cómo responder y hacerle frente a ellos. ¿Y qué más podemos aportar? Gracias, maestro Juan Ramón. Maestra María de Jesús, desde este comentario que hace el maestro acerca que sí ha cambiado incluso el trato hacia las personas con los mismos estudiantes o médicos internistas, internistas, ¿verdad? Entonces, hablamos que cree que ha sido porque los maestros encargados de nivel básico y medio superior no han entendido que el cambio mental propio de las nuevas generaciones y empleado nuevas estrategias para poder contrarrestarlo. Sí, yo creo que pues el problema es la resistencia al cambio, que de hecho pues igual lo habíamos comentado en algún momento, esta parte de la resistencia precisamente que echó abajo la reforma constitucional, ¿no? Del 2012-13, que precisamente donde los maestros se oponían o mostraban resistencia ante el cambio, al ser evaluados. Pero ¿por qué mostraban esta resistencia? Precisamente porque le temían o se temía al cambio, ¿no? El hecho de no entrarle de lleno a esta parte de la tecnología, que, bueno, esto de la pandemia dio una revolución total al uso de los medios electrónicos. Sin embargo, no fue por algo que como docentes pues dijeran nos vamos a preparar, sino fue algo inesperado que sí o sí debíamos de adaptarnos. Y es lo que el maestro Juan Ramón pues hace mención precisamente de irnos adaptando a los cambios, pues cambios sociales. ¿Y por qué? Porque las necesidades ahora pues también van cambiando. Entonces necesitamos formar a niños, estudiantes, que realmente puedan ser capaces de cubrir sus necesidades sociales, ¿no? Y también ampliar este panorama del mundo globalizado en el que nos encontramos. Entonces, yo creo que pues esta resistencia que muchos docentes llegan o llegamos a poner, pues es precisamente como una resistencia personal. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo al cambio. Y efectivamente, hablar del cambio también nos hace hablar, como decía el maestro Juan Ramón, acerca de considerar que los estudiantes son diversos. Uno puede aprender desde diferentes estilos, visual, kinestésico, auditivo, y en este caso es tomar en cuenta la inclusión de todos los estudiantes. Y hablamos de inclusión y equidad educativa, y de este tema nos va a hablar la maestra Catalina. Gracias, maestro Daniel. Bueno, pues sí, vamos a hablar acerca de la equidad y de la inclusión, junto con el modelo 2017, cuando recibimos nuestros manuales de aprendizajes clave, también salió una estrategia. Esta estrategia se llamaba Estrategia de Equidad e Inclusión. Básicamente, esta estrategia está sustentada en un marco jurídico. En pues solamente quisiera mencionar el del artículo 3º, en donde establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y desarrollar armónicamente sus facultades, ¿sí? Este es pues es una parte del fundamento teórico de el fundamento jurídico de esta estrategia. Y en el fundamento teórico nos mencionan también que la UNESCO establece que la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos, en especial de los que están excluidos o marginados.
Estos son los principales fundamentos que tiene esta estrategia. Y bueno, quisiera también hablarles un poquito de cómo ha ido evolucionando esta enseñanza inclusiva dentro de las escuelas. Al principio, bueno, pues nosotros sabíamos que los alumnos con discapacidad eran atendidos por profesionales en educación especial, ¿no? En instituciones aparte a una escuela regular. Posteriormente, pues se buscó eliminar modelos segregadores donde el alumno tenía la única opción de recibir educación en ciertos escuelas, en los CAMS, y ahora pues se buscaba incluirlos, ¿no? Dentro de las escuelas. Así, poco a poco, pues se fue abandonando de manera paulatina los modelos de atención segregada. Nos refiere que eran segregados porque pues los apartaban, ¿no? De poder incluirse en la sociedad, puesto que solamente iban a convivir con personas que también tuvieran discapacidad, ¿no? Y bueno, pues el modelo educativo, pues lo que busca es impulsar modelos de atención donde la escuela identifique y atienda a los alumnos en contextos más normalizados. Esto tiene muchas implicaciones, puesto que también los maestros, al ser formados en una escuela normal o bien en una universidad pedagógica, pues no contamos muchas veces con conocimientos pues de ciertos padecimientos, trastornos o algunas conductas que tienen algunos pequeñitos, algunos de los alumnos que llegan a las escuelas, y pues esto también es un gran reto, ¿no? Porque como docente pues tienes que atender a población, como ya lo había dicho la maestra Brenda, en escuelas de 500 alumnos, pues tienes que integrar a estos pequeñitos con ciertas características que si bien pues es un acierto el buscar la inclusión de estos alumnos, también implica un gran reto, ¿no? Y a veces el reto pues ahora sí que te lo avientan como maestro, pero no te dan también las herramientas para que puedas pues salir avante, ¿no? Ante estos retos tan grandes. También nos mencionan aquí, que quisiera mencionar estas características, nos dice, ¿qué características debe de tener una escuela inclusiva? Para que, bueno, pues mis compañeros me digan, pues ustedes, ¿qué les parece? Si nuestros centros de trabajo cumplen con estas características. Dice, número 1, promueven la valoración de la diversidad. La 2, reconocen que no existe un alumno estándar. 3, se adaptan a las necesidades de sus alumnos. 4, garantizan la participación de toda la comunidad educativa. 5, consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todos. 6, minimizan, eliminan o previenen la existencia de las VAP. 7, aseguran el trabajo en equipo. 8, desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. 9, planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje. 10, seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. 11, evalúan el aprendizaje tomando en cuenta capacidades, intereses y habilidades del alumnado. Y la 12, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Bueno, pues aquí es un gran reto, ¿no? Porque tomar en cuenta todos los ritmos, los estilos de aprendizaje de los alumnos y aparte terminar el programa a cierto tiempo, es un gran reto. El conocer para empezar a nuestros alumnos, para poder saber qué recursos utilizar con el que aprende de manera visual, con el que es kinestésico, con el que es auditivo, con algún niño que tenga una discapacidad. Creo que es un reto muy grande. Aquí nos menciona que pues para que eso se lleve a cabo, pues debemos de hacer estos ajustes razonables, que es pues que solo se logran mediante una serie de pasos, ¿no? Por último, nos invita a esta estrategia de equidad y de inclusión. Nos dice que para que llevemos a cabo esta estrategia, lo primero que debemos de hacer, pues es el diagnóstico, ¿no? Lo primero que debemos de tener es el diagnóstico de la escuela y pues obviamente de manera individual, cada quien en sus aulas también. Y la segunda es una estrategia en la ruta de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué materiales vamos a necesitar? ¿Qué recursos? ¿No? ¿Con qué recursos cuenta la escuela? La infraestructura, si es la adecuada o no es la adecuada. El seguimiento, la evaluación y la permanencia. Bueno, pues aquí también debemos de ir evaluando esta estrategia y adaptándola, porque sabemos que esos pequeñitos que a lo mejor nosotros decimos, bueno, tal vez tenemos, no sé, un alumno autista y como maestra voy y tomo un curso de autismo, pero pues cuando llego mi alumno no responde a las estrategias que me dieron, ¿no? Yo tengo que
conocerlo, tengo que, pues, adaptar las clases para integrarlo a él, para integrarlo con sus compañeros, pero aparte, pues, para que él pueda alcanzar el máximo de sus aprendizajes, ¿no? Que es el objetivo de su estancia en la escuela, no nada más integrarlo, sino que también logre el máximo de sus capacidades, ¿no? Para que él pueda alcanzar esos aprendizajes. Entonces, bueno, pues lo dejo sobre la mesa. No sé qué opinen mis compañeros. Es muy interesante lo que comenta maestra Sí. Catalina sobre acerca de la inclusión y justamente enfocando hacia el marco curricular 2022 que estamos próximos a considerar y tomar en curso. La pregunta es, maestra Brenda, ¿cree que las escuelas, los centros de trabajo y los maestros están listos a través de este enfoque del sentido humanista e inclusivo que toma en cuenta el marco curricular 2022? ¿Están listas las escuelas y los maestros para tomarlo así, con estas características que menciona la maestra Catalina? Definitivamente no. Y creo que el mismo sistema educativo mexicano tampoco está listo. El sistema educativo mexicano, para que se te pueda dar la inclusión, se tienen que dar 3 condiciones básicas, que son políticas, prácticas y culturas. Entonces, si desde el sistema educativo o si del sistema jurídico legal de nuestro país no acompaña los procesos de equidad con presupuesto, no se puede dar. 1, las prácticas, los docentes para que esto suceda tienen que estar capacitados, tienen que estar preparados previamente. Y la tercera, las culturas. Las culturas tienen que cambiar desde las comunidades educativas, dejar de ver al niño como el enfermo, dejar de ver al niño como el que no puede. Y entonces, cuando eso suceda, cuando esas 3 condiciones sucedan, podremos avanzar, porque la discapacidad no está en el alumno, está en el entorno. Entonces, cuando se deje de hablar de inclusión y cuando se hable de una vida en sociedad, cuando se deje de existir la palabra inclusión, creo que vamos a estar listos para avanzar como sociedad. Efectivamente, avanzar como sociedad, y hablamos de inclusión. Y ahora la pregunta es, hablamos de inclusión en la educación básica. La pregunta también interesante es, ¿se toma en cuenta la inclusión en la educación superior, considerando las múltiples necesidades y estilos de aprendizaje en los estudiantes ya jóvenes? Maestro Juan Ramón. Ahora, sí se empieza a tomar en cuenta y en algunos aspectos está bastante avanzado, desde contar con instalaciones, por ejemplo, un elevador, cuando son varios niveles, que ya las unidades cuenten con él, ¿sí? Contar con rampas también, y también diseñar programas a aquellas personas que desean ejercer alguna parte de la medicina, ¿sí? Y facilitarles el aspecto, no sé, ¿cómo lo podríamos decir? Un tanto mecánico para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones con unas mesas que suben y bajan, con banquitos de altura, que además que les facilitan el poder que hacer, que no les limita, ¿sí? El poder ejercer y el despliegue, como dijo la maestra Catalina, el despliegue de todas sus capacidades, sí se está tomando en cuenta, sí está haciendo, y cada vez es más común encontrarlos. Ya no son personas que nos encontramos muy esporádicamente, muy aisladamente. Son profesionistas y son profesionales que se desempeñan en lo que a ellos les nace, les llena, y la sociedad va con ellos, se atiende, le tiene la confianza y es totalmente capaz como cualquier otra persona. Sí se está tomando en cuenta y es algo que a mí me da mucho gusto. Eso es bueno, que no solamente antes hablábamos de inclusión solamente en la educación básica y dejábamos a un lado la educación universitaria. Y es importante que se tome en cuenta, y esto se debe justamente a los cambios en las leyes, pero sobre todo en ese trabajo en equipo entre sociedad y gobierno. Y entonces hablamos de la gobernanza del sistema educativo. Maestro Juan Ramón, compártanos sobre el tema. Sí, gracias. Mira, la gobernanza tiene que ver con un proceso de colaboración y comprensión entre toda la pluralidad de actores del sistema educativo nacional. Yo lo conceptualizo que implica más que nada una estructura orgánica horizontal. Si lo trasladamos al punto de vista en la escuela, el director deja de ser el factor predominante y culpable de todo lo bueno y todo lo malo que pasa.
al incluir a todos los actores. Él no es solo el que está al frente, están los docentes, están los alumnos a través de las sociedades de alumnos, están los padres de familia, ¿sí? Están el resto de las autoridades educativas. ¿Sí? Todo eso es poner una parte de lo que le corresponde a cada uno de ellos y vigilar que lo hagan con transparencia, no solamente en el manejo de recursos financieros o económicos, sino implica rendir cuentas en todo lo que se hace alrededor de, ¿sí? Por ejemplo, la federación siempre se encarga, porque hasta en la Constitución está marcado eso, de la normatividad y de las recompensas o los salarios, y traslada parte de la responsabilidad a los entornos municipales y estatales al otorgarle la prestación de los servicios educativos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros trasladamos eso, el gobierno federal concertúa, por así decirlo, con los estados y municipios, el diseño y la promoción para implementar los modelos educativos y busca articular acciones, pero no sean acciones sueltas, que a fin de cuentas no tendrían ningún hecho, ninguna repercusión benéfica en lo que se está planeando, ¿sí? La participación colegiada de los docentes es algo que se lleva a cabo cada vez más frecuente y es parte de la gobernanza. Es cómo vamos a regir, bajo qué marco vamos a regir el actuar de la escuela en nuestro entorno muy propio, muy sui generis e irrepetible. Esa es una parte muy importante. También el vigilar la consecución de las metas que ellos mismos se van planteando, fijar un tiempo, un cronograma de acción, quiénes son los responsables y darle seguimiento, es parte de una organización que actualmente se había propuesto ya en el siglo pasado, pero no quedó más que en buenas intenciones. Ahora yo pienso que este sistema es un elemento, como dijo la maestra Brenda, entre muchos factores que no hay que descuidar, que hay que reforzar, que hay que estar conscientes, todos los actores que pueden ejercer, que pueden ser factores de cambio en este proceso. Efectivamente, y hablar de este proceso de cambio en esta relación que pueden incidir y converger entre sociedad y gobierno, como bien mencionábamos, en los aspectos económicos, pero no solamente en los aspectos económicos, sino también en los curriculares. Y entonces, maestra Brenda, ¿cree que en este diseño, en este cambio, se está aplicando el currículo de los planes y programas de estudio en diversos contextos y como analizamos, en todos los niveles educativos? Creo que hoy en día el sistema educativo mexicano estamos pasando por la fase más complicada que han pasado los docentes en la historia, creo, de México, sin temor a equivocarme. Estamos trabajando con 3 programas educativos sin el aterrizar ninguno de ellos. De tercero a cuarto, hablando de educación básica, vamos a educación básica. De tercero a cuarto grado, en educación básica se está trabajando con el 2011. Se está trabajando primero y segundo con un plan 2017 y se está evaluando a los docentes con un plan 2022 que actualmente no llega a las escuelas. Entonces, si hablamos de que se está aterrizando en diversos contextos, es que no sabría, creo que ni siquiera se ha aterrizado un programa y desde ahí creo que no se está aterrizando para todos los contextos. Y entonces consideramos importante, desde que dice la maestra Brenda, no estamos aterrizando ningún plan, estamos en el aire y en el limbo, llamémoslo así educativamente, de saber cuál sí, cuál no, cuál me sirve, qué tomo en cuenta, incluso en la propia planeación. Y esto implica una desventaja en la aplicación y el desarrollo del sistema educativo. Maestra Catalina, ¿usted cree que trabajar un plan de estudios distinto en temporalidades pueda generar alguna ventaja? No, ventaja no, pues no veo cómo podría ser una ventaja trabajar los contenidos de un programa, el libro está con otro programa. La verdad es que es muy difícil para el maestro, ¿no? Ahorita, lo que mencionaba Ramón acerca de la gobernanza de manera horizontal, a mí me parece fundamental, porque pues recordemos que la gobernanza, pues también consiste en que pues cada persona esté consciente del papel que le toca.
¿no? Desgraciadamente a veces no se cumple esto y es cuando estamos obstaculizando el que se lleve a cabo una enseñanza realmente de calidad. Si nosotros queremos que la enseñanza en las escuelas sea de calidad, pues tenemos que dar un programa de calidad, debemos de brindar un plan y programas de calidad y que tengan congruencia el uno con el otro. No puedo estar enseñando de uno con los libros del otro. Definitivamente es muy complicado. Desde esta postura tenemos que reforzar el aspecto de función educativa, de diseño de planes y programas, de consolidar los contextos para su aplicación, pero también desde su perspectiva, maestra María de Jesús, ¿cuáles de estos ámbitos que hemos analizado y que cada uno de ustedes han aportado debemos de reforzar más? El diseño curricular, la inclusión y equidad, la capacitación docente, la cuestión de la gobernanza. ¿Cuál podemos consolidar de mayor manera? Pues yo creo que estos ejes están en una línea horizontal porque todos tienen una importancia relevante justamente en el sistema educativo. No, yo no considero que alguno tenga mayor valor o mayor peso, como que desde mi perspectiva pudiera decir que se encuentran en esta línea horizontal y que todos tienen el mismo valor. Es decir, se necesita, claro que sí, se necesita reforzar esta cuestión de contextualizar los contenidos, tomar en cuenta el contexto de los estudiantes, sus necesidades. Claro que sí se necesita y de hecho era una de las características que resaltaba en este modelo educativo, donde realmente en los escritos, en el currículum prescrito, pues ya estaba o aparecían estas palabras de inclusión y atención a la diversidad. Entonces, en cuanto a la gobernanza, pues sí, o sea, el sistema educativo requiere a grandes voces que todos los actores del sistema se relacionen, se involucren y se responsabilicen del papel que juegan. En cuanto a la formación, ya lo mencionábamos en el webinar, es tan importante el estar actualizados, ¿no? Desde docentes, directivos, supervisores y cumplir realmente con esta función. En cuanto a los aspectos curriculares, pues bien lo mencionaba la compañera Brenda, o sea, efectivamente tenemos ahí un desorden entre en sí qué modelo trabajar, con qué contenidos vamos a aplicar la planeación, de qué manera vamos a evaluar. Entonces, pues tenemos que organizarlo. Yo considero definitivamente que todos estos ejes se encuentran en una línea horizontal definitivamente y que precisamente se tiene que atender a todos. Desde su importancia, tal vez en unas escuelas habrá que darle mayor peso a una y en una balancita y atender primero uno y luego otro, pero definitivamente todos tienen una importancia, una relevancia y un papel que jugar en este cambio que se avecina. Gracias, maestra María de Jesús. Y es así que podemos consolidar cada uno de los ejes, como bien menciona la maestra María de Jesús, están en un mismo nivel. Y aparte de que estén en un mismo nivel, están en una misma burbuja, en la cual debemos de enriquecerla, debemos de abonarle desde cada una de las trincheras, desde los padres de familia, desde los alumnos, desde los maestros, supervisores, el mismo sistema educativo para llegar a una evolución, a generar ciudadanos competentes, como el maestro Juan Ramón ya genera en esta casa ya especialistas en diferentes áreas que fungen para atender a los mismos ciudadanos. Y entonces debemos de crear un sistema educativo totalmente amplio en el cual podamos tomar en cuenta los diferentes rubros que como sociedad necesitamos. Y es así como este camino va guiando hacia un marco curricular 2022 que esperemos tomen en cuenta cada uno de los aspectos que nuestros especialistas han valorado para cada uno de ustedes. Y nos despedimos para que después podamos vernos en otra transmisión. Muchas gracias.